Muy buenos días, soy la doctora Mónica Flores Ramos. El día de hoy vamos a hablar acerca de depresión y ansiedad en la transición a la menopausia. Primero que nada, quisiera hacer un poco de énfasis en relación a lo que es la depresión. Una cosa es el síndrome depresivo que puede estar presente en diferentes entidades y otra cosa es la depresión mayor, la depresión como tal, que se presenta con una serie de alteraciones, tanto alteraciones del ánimo como alteraciones cognitivas, psicomotoras y vegetativas. Esto significa que nuestras pacientes que se encuentran deprimidas no solamente manifiestan esta tristeza que debe de estar presente por lo menos 2 semanas la mayor parte del tiempo, sino que también presentan algunas otras alteraciones como por ejemplo dificultades en la atención, dificultades en la concentración, alteraciones incluso en psicomotrices como lentitud o agitación psicomotriz, cambios importantes en la manera de pensar como son ideas de culpa, ideas de un futuro negativo, etcétera. Todo esto se acompaña de alteraciones vegetativas como las alteraciones en el sueño y en el apetito. Este síntoma, este grupo de síntomas que se presenta en una mujer deprimida, se sabe que se presentan con mayor frecuencia cuando empieza la transición a la menopausia. Existen diversos estudios en los cuales se ha observado que, por ejemplo, las pacientes que están en esta transición a la menopausia tienen con mayor frecuencia los síntomas depresivos en comparación a aquellas que están en la premenopausia. Esto se ha observado ya en una serie de trabajos. Este es un metaanálisis que resume varios trabajos que han evaluado qué tan frecuente es. Entonces, como podemos ver acá, pues en este metaanálisis se observa que es mucho más frecuente cuando comparamos a las mujeres premenopáusicas contra las perimenopáusicas y esto se mantiene después de la postmenopausia. Esta relación tan importante entre perimenopausia y trastorno depresivo mayor, pues se ha visto que tienen cierta relación con algunos niveles hormonales. Sin embargo, no todos los estudios han sido precisos en demostrar que en niveles hormonales se pudieran encontrar alterados en las pacientes. De hecho, les mostraré algunos de ellos, pero es importante considerar que a pesar de que solicitemos un perfil hormonal a nuestra paciente, aun cuando no tengamos algún cambio evidente, ya podríamos estar hablando de una depresión perimenopáusica cuando las condiciones clínicas nos lo demuestran. Es decir, cuando la paciente ya tiene los cambios en el periodo menstrual, cuando la paciente además puede tener síntomas vasomotores y pues los síntomas que mencioné acerca de la depresión. Es interesante saber que la historia de episodios depresivos previos es el principal predictor para que alguien tenga una depresión en esta etapa de la vida. Se sabe que existen muchos otros factores que pueden estar relacionados, pero si alguien ya tuvo episodios depresivos previos, pues se puede deprimir en este momento. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que existe un riesgo incrementado de sufrir depresión cuando está la transición a la menopausia. En este trabajo se estudiaron a mujeres que nunca habían tenido episodios depresivos y se compararon aquellas premenopáusicas con perimenopáusicas y se observó que el riesgo en la perimenopausia de sufrir un primer episodio depresivo era casi del doble. Y este riesgo se incrementaba ante la presencia de síntomas vasomotores. Esto ha dado pie a considerar que la depresión en esta etapa de la vida pudiera estar relacionada con este cambio en los niveles estrogénicos. Existe una teoría que es la teoría del hipoestrogenismo, que señala que la disminución de los estrógenos conlleva tanto los síntomas vasomotores como las alteraciones en el dormir, como los síntomas depresivos.
Y existe otra teoría que es la teoría dominó, en la que se habla de que un evento desencadena otro y ese otro y ese otro. Es decir, las alteraciones del sueño, el insomnio generan la depresión. Y estas alteraciones del sueño están dadas por la presencia de bochornos en la noche que incomodan a la paciente, que la hacen despertar. También se ha llegado a considerar que si no se trata de la misma entidad, sino es que en realidad la mujer al estar cursando por esta etapa en la cual tiene todos los síntomas vasomotores propios del climaterio, si no podría ser lo mismo. Sin embargo, sí hay autores que han hecho la diferenciación. La depresión está por un lado, los síntomas climatéricos por otro, pero se comparten una gran cantidad de síntomas, como podemos ver aquí en esta diapositiva, y esto lleva a que muchas veces solamente se haga el diagnóstico de depresión o solamente se haga el diagnóstico de climaterio, y esto puede llevar a que la paciente no tenga la atención por completo. ¿Qué observamos en depresión? Pues que los síntomas anímicos son estrictamente necesarios para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, los síntomas físicos, como los bochornos y la sudoración, pues son más bien parte del climaterio y no de un trastorno depresivo mayor. ¿Qué se sabe además? Pues lo que había comentado previamente de que es esta etapa precisamente en donde se incrementan los síntomas depresivos. En este trabajo que ustedes observan acá, se observó que en la premenopausia de 28 a 31% de mujeres tenían los síntomas depresivos. Sin embargo, esto se incrementaba casi duplicándose de un 45 a un 68% en esta etapa de la vida. ¿Qué factores se relacionan con esto? Son muchos los factores que tienen que ver con la presencia de depresión en este momento de la vida. Acá en la tabla pueden ustedes observar que la misma presencia de síntomas como los síntomas vasomotores pueden ser un condicionante de sufrir depresión, pero también algunos factores demográficos que sabemos que en cualquier etapa de la vida se relacionan con la depresión, por ejemplo, el hecho de estar desempleada o el hecho de tener algún problema financiero. Los factores psicosociales en cualquier evento depresivo están presentes y pueden relacionarse con la sintomatología, y además el hecho de tener malas condiciones de salud. Una paciente que tiene enfermedades concomitantes, que no tiene hábitos adecuados, pues puede tener con mucho más frecuencia la depresión, y esto pues bueno, nos hace pensar que existen pues condiciones de salud generales que coinciden, como es el tema de esta serie de trabajos que se están presentando, que tiene que ver con la comorbilidad, ¿sí? Y pues lo que ya había comentado previamente en relación a las hormonas. Las hormonas en este periodo de la vida, pues sabemos que cambian de manera importante, pero ¿qué tanto el cambio se refleja realmente en que nuestra paciente tenga una depresión? En realidad, los trabajos que han estudiado esto han estudiado en su mayoría las hormonas por separado. Por ejemplo, en el trabajo que ustedes observan acá, pues bueno, en realidad es un estudio en el cual se evaluó qué tanto las mujeres que mejoraban de un episodio depresivo tenían relación con algunas hormonas en particular. Y se observó que a medida que disminuía la depresión, también disminuía la hormona folículo estimulante. Entonces sabemos que la hormona folículo estimulante empieza a tener picos en la transición a la menopausia y pudiera ser uno de los detonantes que tienen que ver con esta presencia de síntomas depresivos. Otros estudios se han enfocado
en algunas otras hormonas, con mucho, la más estudiada es el estradiol, y sí existen datos interesantes de que hablan de que existe pues disminución, pero también existen trabajos en donde dicen pues no necesariamente hay un cambio que podamos observar en estas pacientes. ¿Por qué es importante o interesante esta parte de que no lo identificamos al momento de solicitar un perfil hormonal? Porque se ha observado que no son los niveles que una paciente tenga en un momento dado, sino las variaciones que va teniendo a lo largo del tiempo. Por eso acá la desviación estándar de las mediciones fue estadísticamente significativa cuando se comparan mujeres deprimidas y mujeres no deprimidas. Y esto nos habla de que pues en realidad son qué tanto está variando tanto el estradiol como la FSH y la LH. Y esto pues se evaluó en un estudio longitudinal que pues permitieron ver un seguimiento hasta de 8 años de estas mujeres y permitió que se observara que los síntomas depresivos se relacionan más bien con las fluctuaciones hormonales. Nosotros realizamos un trabajo en el cual también evaluamos y comparamos a mujeres deprimidas con controles sanos y observamos que no existían diferencias significativas en un momento dado ni en FSH ni en estradiol. O sea, prácticamente podríamos decir que deprimidas y mujeres no deprimidas estaban con niveles hormonales normales en nuestra evaluación, pero sí observamos que síntomas característicos se relacionan con algunos aspectos específicos de hormonales. Por ejemplo, la FSH incrementada se presentó en mujeres deprimidas que tenían bochornos, que tenían insomnio y que tenían el episodio depresivo como tal. Y mientras que el estradiol se relacionó con la presencia, con más con los síntomas depresivos que con los síntomas físicos. ¿Qué se puede decir en relación a los estrógenos? Que los trabajos no han sido consistentes en decir incremento, disminución, porque los niveles en un momento dado no son suficientes. La hipótesis que al momento podemos aceptar es la hipótesis de las fluctuaciones hormonales, que nos dice que estos cambios constantes que se van dando pudieran ser los generadores de sintomatología en las mujeres. También sabemos que existe una relación bidireccional, ¿sí? El hecho de que los niveles de estradiol modulan la actividad cerebral, pues es algo real. Sin embargo, esta modulación también tiene que ver con los estresores psicosociales que está viviendo una paciente. De tal forma que probablemente tenemos algo que muchos autores han llamado como cómo te colorea las hormonas el ambiente. Se habla de que las hormonas te pueden poner quizá un ambiente mucho más lúcido, mucho más agradable, o la falta de las hormonas te podría tener un ambiente un poco más oscuro. Ha sido una hipótesis, pero simplemente creo que aquí lo importante es recalcar que no determinan, pero sí modulan la forma en la cual estamos viendo las cosas que habitualmente tenemos en la vida. Existe otra teoría también muy interesante, porque ya no incluye solamente lo que en un principio era el foco de estudio, como la serotonina, la noradrenalina y los principales neurotransmisores que están relacionados con depresión. En este modelo de depresión mayor se habla de que los estrógenos y los progestágenos están relacionados con fluctuaciones de metabolitos, particularmente la alopregnenolona, que es un modulador de los receptores GABAérgicos tipo A.
Al momento de esta alopregnenolona inhibir la función GABAérgica, se producen alteraciones en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Esto ante la presencia de un estrés psicosocial incrementado y ante la presencia de una vulnerabilidad que puede darse por personalidad o por genética, pues nos llevan a un cuadro depresivo franco. Este modelo de depresión pues se ha estudiado de diferentes formas y pues la evidencia parece sugerir que sí es muy importante el sistema GABAérgico para la presencia de depresión, particularmente en esta etapa de la vida. Al fin que pues tenemos una serie de elementos a considerar cuando tenemos ante nosotros una paciente con depresión. ¿Qué tenemos que hacer en la evaluación clínica? Es muy importante evaluar los antecedentes de depresión. Dijimos que el antecedente previo de depresión es el predictor más importante para tener una depresión en la perimenopausia, pero también se ha observado una relación estrecha con la depresión posparto y con el trastorno disfórico premenstrual, lo que indicaría quizá una vulnerabilidad a los cambios hormonales. Hay que preguntar a nuestra paciente qué tanto ha utilizado hormonales y cuando ha llegado a utilizarlos, ya sean anticonceptivos o hormonales para la transición a la menopausia, cuando los utilizaron, cómo se sintieron. Es muy importante evaluar eso. También es muy importante siempre pedir un perfil tiroideo a nuestras pacientes en estas condiciones y evaluar la sintomatología física que pudiese estar relacionada con el climaterio. Por lo demás, la evaluación de la depresión es, como siempre la hacemos, a través de la evaluación de los síntomas que mencioné al inicio de esta plática. ¿Y qué hay en relación a la calidad de vida? Pues se sabe que el hecho de estar deprimido afecta la calidad de vida prácticamente en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, trabajos que se han realizado específicamente en la transición a la menopausia confirman esto y observan cómo se altera la calidad de vida, el funcionamiento global, el ajuste social y que son toda una serie de elementos que las mujeres ven afectados cuando están deprimidas y particularmente en la transición a la menopausia. ¿Y qué hay de la ansiedad? Bueno, se sabe que la depresión y la ansiedad son comórbidas hasta en un 60% de los casos. Es decir, la depresión se acompaña de síntomas ansiosos o los cuadros de ansiedad se acompañan de depresiones. ¿Esto por qué se da? Bueno, pues una de las cosas muy importantes es saber que los circuitos neurobiológicos relacionados con la ansiedad son los mismos circuitos neurobiológicos relacionados con la depresión. Por lo tanto, no es extraño ver un paciente o una paciente que tiene ambas, tanto depresión como ansiedad. De hecho, los estudios de modelos animales lo que hacen para generar el cuadro depresivo es someter a estrés crónico a los animalitos para observar la conducta depresiva. Por lo tanto, ansiedad y depresión pueden ir de la mano. ¿Cómo se explica esta comorbilidad? Pues se sabe que puede ser de muchas maneras, que estar sometido a ansiedad nos puede generar una depresión o que un cuadro depresivo crónico nos puede llevar a sufrir de ansiedad. Pero también se pueden presentar las dos entidades a lo largo del tiempo. Ya se han hecho estudios de seguimiento en los que se ve casi que fue primero si la depresión o la ansiedad y se observa que cualquiera de estos patrones puede estar presente en las pacientes. ¿Qué tenemos que decir de la ansiedad? Pues que la ansiedad es una emoción normal. La ansiedad se considera incluso un protector en el cual cuando tenemos cierto grado de ansiedad se mejora el rendimiento. Cuando es leve se considera normal y en general afecta más el plano psíquico
que el plano físico. Es decir, uno puede estar sintiendo la ansiedad porque tengo que hacer esto, porque tengo que cumplir con aquello y demás, sin tener por qué llevarnos a un cuadro médico o a un cuadro físico. Sin embargo, cuando la ansiedad se convierte en una ansiedad patológica, se hace profunda, persistente, difícil de controlar y se dificulta la adaptación. Se dice que afecta la libertad porque entonces una ansiedad exagerada no permite a la persona tomar decisiones adecuadas, muchas veces no les permite ni siquiera salir a hacer actividades por el grado de ansiedad que están viviendo, y esta ansiedad patológica se sitúa en un plano corporal, es decir que la paciente comienza a tener una serie de síntomas físicos importantes. Acá tenemos algunas de las características de estos síntomas físicos, como pues el hecho de tener palpitaciones, temblores, la sensación de falta de aire o el incremento en la frecuencia respiratoria, la sudoración, la tensión nerviosa. Todos esos son síntomas físicos propios de la ansiedad. Y al igual que dijimos de la depresión y el climaterio, pues tanto la depresión como la ansiedad comparten una serie de síntomas. ¿Qué es importante ver en nuestra paciente ansiosa? Que habitualmente va a estar hipervigilante. Todo el tiempo se va a sentir nerviosa y todo el tiempo va a estar evaluando a su alrededor qué está ocurriendo y siempre con temor. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de preocupaciones constantes, de miedos, y esto pues no necesariamente está presente en la depresión. En la depresión, la emoción principal es esta baja de ánimo, son los sentimientos de culpabilidad, la anedonia o pérdida de interés, la pérdida de la capacidad para experimentar placer, la desesperanza. Entonces, se comparten una serie de síntomas, pero los de preocupación son propios de la ansiedad y los de ánimo bajo propios de la depresión. En muchos trabajos se ha observado también pues que el hecho de estar en la transición a la menopausia se relaciona con los niveles de ansiedad. En un trabajo que nosotros realizamos, observamos que el hecho de estar en perimenopausia se relaciona con ansiedad de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ansiedad que está presente en un momento dado, no una ansiedad de toda la vida. Hay personas que como rasgo de personalidad son muy ansiosas. Sin embargo, entran a la menopausia y pues permanecen igual, vamos a decirlo así. En este caso, mujeres que no eran previamente ansiosas incrementaron sus niveles de ansiedad en la transición a la menopausia. Freeman, que es un autor que tiene múltiples trabajos en relación a menopausia y estados emocionales, hizo este trabajo en el cual observa un incremento en la sintomatología ansiosa en la transición a la menopausia en comparación a la pre y a la posmenopausia. De tal manera que decimos que también la ansiedad se incrementa en la transición a la menopausia. Y esto pues nos habla de que estos circuitos de los que hablamos que se comparten en la depresión y la ansiedad pues se ven afectados por igual, quizá por los cambios hormonales, aun cuando pues todavía no tenemos muchos estudios que se enfoquen específicamente a la ansiedad y su relación con la transición a la menopausia. ¿Qué tenemos que evaluar de estas pacientes? Si solamente tienen síntomas o si tienen un trastorno. Los trastornos más frecuentes son los de ansiedad generalizada, los de pánico y los relacionados al estrés. ¿Cómo tratamos? Muy importante que para la ansiedad también se trata con antidepresivos. Puede ser cualquier antidepresivo. Habitualmente usamos los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pero se pueden utilizar los duales. Los ansiolíticos se dejan como
una última opción y particularmente los utilizamos cuando las pacientes no logran conciliar el sueño y de forma temporal. De acuerdo a la guía clínica del IMSS, pues se sugieren los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina como la primera línea para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Existen discretas diferencias entre los antidepresivos. Esta diapositiva nada más es por poner un ejemplo, pero podríamos comparar cada uno de los antidepresivos. En este caso se observó que la duloxetina pues es un poco más eficaz para síntomas somáticos, síntomas sexuales y retardo psicomotriz, mientras que la sertralina resultó mejor para la presencia de agitación, para los síntomas como tal de la ansiedad y para la hipocondriasis. Las diferencias entre antidepresivos son muy discretas y no se han estudiado para cada trastorno de ansiedad en sí. Por igual, en el tratamiento de la depresión utilizamos antidepresivos. Se sabe que todos los antidepresivos tienen la misma eficacia, aunque pueden tener un diferente perfil de efectos colaterales. Y también se sabe que se puede coadyuvar con hormonales, pero los hormonales no son antidepresivos. Las terapias pueden ser de utilidad tanto para depresión como para ansiedad y particularmente la cognitivo-conductual y la psicoterapia. ¿Qué podemos decir en conclusión? Diremos que la depresión y la ansiedad son altamente comórbidas. Esta frecuencia en la comorbilidad pues puede ser preocupante. Sin embargo, podemos con un solo fármaco tratar ambas condiciones. Y esto es importante porque muchas veces observamos en la clínica que las pacientes que tienen depresión y ansiedad les dan 2 o 3 fármacos. Eso no es necesario. Un solo antidepresivo es suficiente. Se recomienda el inicio del tratamiento con un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y posteriormente podríamos utilizar antidepresivos duales y siempre considerar que el uso de benzodiazepinas debe ser cuidadoso. No podemos dar las benzodiazepinas como primera instancia y tenemos que tener presente esta probabilidad de que una paciente haga hábito en el consumo de este tipo de fármacos. Con esto, pues solamente agradecer a ustedes su atención y recalcar pues que esta parte de la salud mental en nuestras pacientes es fundamental para que tengan una calidad de vida adecuada. Muchas gracias.